Gloria a Dios. Dice la Escritura en Hechos capítulo 12, versículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, y entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Y dice el verso 5, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y él dijo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y dice aquí la Escritura, hermano, que Pedro estaba en medio de unos guardias. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, en este momento tu dirección, tu guianza, tu palabra, tu ministración, Señor, para tu pueblo, para nosotros, tus hijos. Oramos para que salga de esta casa todo angustiador. Y nosotros creemos, Señor, que serán sometidos debajo de tus pies, porque ángeles de Dios descenderán para someterlo, para sacarlo de esta casa, y para que el Espíritu de Dios se mueva con toda libertad, tocando a cada uno, Señor, en su corazón conforme a tus riquezas en gloria. Bendigo a tu iglesia y bendícenos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Este relato que hemos considerado en otras ocasiones, nos podemos dar cuenta cómo de repente, hermano, surge un gobernante que viene ahora persiguiendo a la iglesia. Usted sabe que esto está en el capítulo 12 de los Hechos, pero considerando el capítulo 9, dice que Saulo perseguía a la iglesia también. Entonces la iglesia estaba siendo afectada por los mismos creyentes de la religiosidad, y estaba siendo afectada por el gobernante que estaba en ese tiempo. Esto a mí me indica, hermano, que todas estas cosas suceden con propósitos. Y yo me puedo dar cuenta cómo, aunque la iglesia es una iglesia que ama a Dios y que Dios respalda cuando hay sanidades, cuando hay oraciones, cuando hay intercesiones, me puedo dar cuenta que viene un auxilio de lo alto, porque estamos, hermano, en ciertas ocasiones en aprietos, y ellos estaban en aprietos, y vino de lo alto un ángel, pero dice que mientras la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esto a mí me habla, hermano, de la actividad que la iglesia tenemos que tener, una actitud de intercesión. ¿Por qué? Porque mucha gente es afectada con cosas que les pasan. Por ejemplo, Herodes, cuando llega, él venía y dice que mató a espada a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Usted sabía que el Señor Jesús tenía un hermano que se llamaba Jacobo? Y dice que lo mataron a espada. A nosotros nos habían dicho que Jesús nunca tuvo hermanos, pero sí tuvo hermanos, y aquí la Escritura los menciona sus nombres, y también tuvo hermanas. Y aparte, todos los creyentes, sus discípulos y toda la iglesia
Pero aquí aparece de cómo, en el verso 2, cómo Herodes hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y Juan también era el hermano de Jesús. Y dice ahí, hermano, que llegaron y intimidaron tanto a la iglesia, que algunos corrieron a esconderse, pero no dejaban de orar. La iglesia, hermano, quizás en un cierto momento no pueda aparecer en el lugar de reunión, pero no puede dejar de seguir clamando a Dios misericordia por los que están padeciendo. Hoy oramos por algunas personas que están en aprietos de salud, pero también hemos orado por otros que han estado así y también los han hecho libres. Y aquí podemos ver cómo ellos clamaron por el apóstol Pedro, porque también lo iban a sacar para acabar con él. Y me llama la atención cómo también el enemigo, hermano, toma sus medidas de seguridad. Y tenía ahí al apóstol Pedro, dice que lo entregó a 4 piquetes de soldados. Y yo me inquieté que eran esos 4 piquetes y me pude dar cuenta que son 4 grupos de 4, que son 4 por 4, 16 soldados que estuvieron ahí en turno, unos adentro de la prisión, otros fuera de la casa. Oiga, esto lo tenían como peligro, como hombre peligroso. ¿Cuántas personas peligrosas hay aquí para Herodes? 1, 2, 3. A los que los consideran peligrosos les ponen ahí mucha guardia para que no hagan estragos. Y miren cómo lo tenían hasta con cadenas, y lo tenían adentro de una prisión, y estaba dormido, pero de todas maneras tenía ahí vigilantes. Quiere decir entonces, hermano, que los que son hijos de Dios y que son considerados peligrosos delante del enemigo, hasta de noche los anda cuidando que no van a hacer estragos, porque de repente se despiertan y empiezan a orar en la noche. ¿Cuántos de aquí les pasa eso? Uno, gloria a Dios. Los demás, dulces sueños, aleluya. Entonces, me llama la atención cómo dice que mientras la iglesia oraba con esa manera ferviente, dice que cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, mire qué tremendo, hermano, porque cuando el enemigo está a punto de hacer algún daño, el Señor envía su ayuda y empieza a despertar a la iglesia para que se ponga a orar. Por eso cuando te despierten en la noche, dile: Señor, ¿de qué se trata? ¿Por dónde tengo que orar? ¿Por quién tengo que pedir? ¿A quién le quieren asaltar? Y quizás diga el Señor: también a ti. Entonces tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, mientras estaba dormido, tenía ahí guardias. Ahora, no eran guardias de parte de Dios, sino de parte de Herodes. Ahora, otra cosa que yo pude ver es que el Señor, mientras estaba él bien custodiado, hizo que una luz brillara. Y fue que un ángel bajó. Y no tuvo que pasar, hermano, por alguna puerta, sino simple y sencillamente, dice aquí la escritura, que una luz brilló en la celda. Y entonces tocó a Pedro, porque estaba él acostado y dormido, y lo despertó. ¿Quién es el que despierta por las noches a su pueblo? El Señor. Cuando te despierta, no creas que es el diablo, es el Señor que te está despertando para que te defiendas del diablo. Amén. Y fíjese una cosa, dice que cuando esa luz brilló, le dio una palabra y le habló. Es el ángel el que viene y le habla a la iglesia de Cristo. Hay gente que dice: Dios no habla. Pues hasta los ángeles hablan, porque vino y le habló y le dijo que inmediatamente se levantara. Levántate pronto. ¿Por qué le tuvo que decir pronto? Porque a veces somos así como tardos para obedecer. Oímos, pero a veces no accionamos pronto. Y entonces le dice: mira, pronto levántate. Las cadenas cayeron en sus manos. Entonces estaba el apóstol Pedro en una prisión. Y yo le voy a decir una cosa: el apóstol Pedro era un discípulo de Jesucristo, un apóstol. Pero lo tenían, hermano, con mucha seguridad para que no hiciera estragos. Y entonces dice que estaba en una prisión, aunque tenía cadenas. Dice que llegó y de repente esas cadenas con las que lo tenían sujeto cayeron, porque vino el ángel del Señor.
Entonces esto a mí me habla, hermano, de una administración que hay para que los que son de Dios queden libres. Acuérdense que la liberación es el pan de los hijos. Ahora, yo sé que también hay gente que no son hijos, pero que también Dios los va a liberar porque les va a dar ese llamamiento de adopción. Pero hoy quisiera considerar cómo este relato que aparece aquí le dan instrucciones al apóstol Pedro. Primero, que se despierte. Segundo, que se vista pronto, que se levante pronto. Y luego dice también aquí, y las cadenas cayeron de sus manos. ¿Por qué lo tenían tan asegurado de las manos? Es que levanta usted sus manos, diga, es que estas manos tienen la unción, tienen el poder de Dios para que la ponga sobre los enfermos y estos se pongan bien. Si hay alguien que está interesado en afectar las manos, es el enemigo, porque sabe que tus manos son peligrosas. ¿Qué le hizo aquella serpiente al apóstol Pablo? ¿De dónde se le prendió? De la mano. ¿Por qué? Porque iba a ir a orar por un hombre que estaba enfermo de disentería, que era el padre de Publio. Y entonces lo quería afectar para que ya no pudiera usar sus manos. Pero déjeme decirle que lo único que logró es que agarrara a ese animal y lo metiera en la leña y el fuego lo quemara. ¿Por qué? Porque el Señor también está interesado en que tus manos puedan ser útiles. Diga usted, mis manos te las pongo, Señor, para que las uses. Dile, usa mis manos, no solo para tocar un instrumento, pero para ministrar sanidad. Acuérdese que les ponían las manos a los enfermos y estos se ponían bien. Una de las señales que seguirán a los que han creído en su nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Ahora, otra cosa que yo pude ver mientras él estaba todavía cautivo, el don de la sanidad está en sus manos. Esto quiere decir, hermano, que los hijos de Dios, aunque los tengan frenados en ciertas cosas, va a haber otras en las que Dios se va a hacer cargo de liberarlos. La liberación de Dios tiene un objetivo, y es que podamos ser útiles en su evangelio. De nada le iba a servir al apóstol Pedro estar prisionero con 3 años de instrucción con el maestro, 3 años y medio, allá acá por el 4º año, y bueno, fue 3 años y medio, y había sido un curso intensivo de salir, de orar por los enfermos, de predicar el evangelio, de dar testimonio de Jesucristo, para que lo tuvieran ahora encarcelado. ¿Sabe que Dios ha trabajado con tu vida desde el día que te convertiste, como para que estemos nosotros, hermano, en una imposibilidad de obrar las obras de Dios? Y entonces el Señor envió a su ángel. Quiere decir que de vez en cuando Dios le hace avivamientos nuevos, donde tiene una experiencias nuevas en la dimensión del Espíritu. A veces nuestra vida está así como rutinaria y está solamente conforme con que vamos a la iglesia, con que oramos, leemos la Biblia, pero hace falta como algo más, que es entrar en acción. Y entonces el Señor, hermano, lo que necesita es sacarnos de prisiones. El apóstol Pedro estaba en una prisión, Herodes se había hecho cargo de ponerlo, y estaba, hermano, él hasta cierto punto reposado en Dios, pero a quien que le digan que lo van a sacar para darle muerte va a estar tranquilo. Debió haber sido momentos de angustia, de tal manera que la iglesia, Dios le empezó a despertar a que pusieran a orar fervientemente. Quiere decir con urgencia y con clamor y con súplica. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a enviar un ángel. Entonces quiere decir que cuando la iglesia empieza a orar, el Señor está dispuesto a enviar ángeles. Por eso no se extrañe que cuando oramos y le decimos, envía tu ángel. Claro, si aquí sucedió. Entonces, me llama la atención cómo dice que en el verso 9, y que saliendo, en el verso número 8 dice, y el ángel le dijo, vístete pronto y ponte las sandalias, y así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Quiere decir que Dios, hermano, a sus hijos les da unas vestiduras que representan una autoridad.
no lo dejó que dejara el manto ahí, porque el manto que traía Elías cuando se le cayó, lo agarró Eliseo, y cuando lo agarró dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y partió las aguas con el manto. Entonces le dice: mira, envuélvete en tu manto porque vas a ministrar con el poder del Espíritu Santo. Y entonces se puso las sandalias, se vistió con el manto. Eso quiere decir, hermano, que tenía que mantener la paz. Acuérdense que las sandalias son el evangelio de la paz. En medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, Dios siempre está dispuesto a ponerte sandalias nuevas. Es decir, a darte una paz, a que no te preocupes, a que todo está bajo el control de Dios. Mire qué tremendo, pero a Jacob no le tocó ese privilegio, porque hay algunos que son escogidos para ser mártires, pero hay otros que son escogidos para salir a la libertad del glorioso de los hijos de Dios. Entonces, dice aquí que le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire qué tremendo. Primero lo fue a buscar, pero una vez que lo encontró le dijo: ahora sígueme. Y es lo que Jesús, hermano, espera de la iglesia, que seamos fieles seguidores a la instrucción del Espíritu de Dios. Ahora, dice: y saliendo le seguía y no sabía lo que hacía el ángel, porque él pensaba que no era verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda, y cuando llegaron a la tercera, que era una puerta de hierro, se dio cuenta que realmente el Señor había enviado su ángel. Oiga, qué tremendo, hermano, que hay veces que uno está viendo visiones y uno piensa, o está teniendo sueños y está pensando que fue simple y sencillamente un sueño, y fueron experiencias reales. Él creía que estaba viendo visiones, pero se dio cuenta cuando estaba afuera que lo habían hecho libre. ¿De cuántas puertas pasó? La primera, la segunda y la de hierro. ¿Cuántas son? Esto a mí me habla de una administración que Dios tiene en 3 dimensiones. Hay una manera de que Dios, hermano, tiene administración para sus hijos, y tiene, hermano, que liberarlos cuantas veces sea necesario. Si los sacó de las ataduras que están en sus manos, ahí le dio una libertad, pero estaba todavía limitada. Entonces tiene que, hermano, sacarlo de esa condición, pero le tiene que dar instrucciones de un revestimiento de sus vestiduras. Y es que a veces, hermano, estamos muy pasivos y dormidos en el evangelio. Y el Señor dice: mira, para que tú puedas ser un vaso útil, te tienes que revestir con las sandalias de la paz, te tienes que poner el manto, te tienes que envolver en él, y tienes que seguirme. ¿Por qué? Porque hay veces que a uno le da por ya no seguir. Pero la instrucción es: sígueme. Y lo sacó por las 3 puertas, porque dice que había ahí piquetes de soldados. Y los tenía, mire, hermano, uno estaba dentro de la cárcel junto con él, protegiéndolo y que no se le fuera a escapar, y de todas maneras se le fue. Y luego otro afuerita, por si se le escapan los 2 primeros. Mire, hermano, qué inseguro es el diablo, ¿verdad? Él sabe que los hijos de Dios se pueden esfumar. En un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados, él lo sabe. Han de haber dicho: ¿dónde está Pedro? Ya se lo lleva, ya pasó el arrebatamiento, y no era el arrebatamiento todavía, sino simple y sencillamente lo están liberando. ¿Cuánto necesitamos ser liberados? De cosas como el sueño, de cosas como hasta aquí llegué, de cosas como ¿será que Dios todavía me va a usar? De cosas como ¿todavía seré útil para Dios? De eso necesitamos ser liberados, porque déjenme decirle que aunque muchos nos hayan impedido alguna fuerza contraria a que no podamos hacer las obras de Dios, Dios se ha empeñado en liberar a su pueblo. Ahora fíjese una cosa: si estas 3 etapas de administración, de abertura de las cárceles o de las prisiones, hicieron que el apóstol pudiera salir para continuar con su labor de seguir enseñando, porque dice que se fue donde están los otros discípulos, en la casa donde están todos reunidos, y
Y como tenía labor que hacer, el Señor se hizo cargo de hacerlo libre. Entonces quiere decir, hermano, que para que podamos ser útiles para Dios, Dios nos tiene que llevar por procesos de liberación. No sé, no estoy hablando de liberación de demonios, pero Herodes era un gobernante y tenía ahí algunos guardias, pero no están adentro de Pedro, porque adentro de Pedro está el Espíritu Santo. Pero sí estaban ahí oprimiéndolo para que no tuviera su libertad y saliera. Mucha gente dice, ay, los cristianos todo el tiempo están echando fuera demonios. No los estamos echando fuera, estamos corriendo los que están afuera. ¿Puedes decir amén? Porque cualquiera va a decir, ay, hermano, a mí ya me liberaron. Sí, pero ¿y por qué no está uno activo y por qué no está siendo uno útil desarrollando el propósito de Dios? Porque sin duda alguna que nos han puesto así como cercos, como prisiones, pero el Señor, hermanos, quiere ser libres. Entonces lo primero que yo veo que Dios trabaja es, como dice aquí, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice: y que el mismo Dios de paz es el que le dijo que se pusieran las sandalias de la paz. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que la obra no está terminada todavía en nosotros. Está terminada por parte del Señor, porque dijo, consumado es su sacrificio. Pero el proceso de santificación dice que tiene que estar completado, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. ¿Qué es ser preservado? ¿Verdad que a la comida, para que no se eche a perder, le ponen preservativo? Dice el Señor, quiero que a esa santidad esté preservada. Pero ¿sabe qué? Que a veces, hermanos, se descuida uno y de repente ya le pusieron aquí esos imposibilidades para obrar. Antes iba a llorar por los enfermos, ahora ya no va. ¿Por qué? Porque será que lo tienen ahí con unas cadenas que hay que romperlas. Ahora fíjese, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que este trabajo no es tan rápido, son procesos largos. El proceso de la conversión, según podemos ver en Mateo 28, 18, si usted va conmigo tantito ahí, en el proceso del Espíritu en nuestra vida, eso es tan fácil y tan rápido. Mire, dice aquí Mateo capítulo 28 y verso 18: y acercándose Jesús le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los van a hacer salvos, los van a administrar bautizándolos, pero va a trabajar hasta el fin del mundo. Es decir, que mientras tengamos vida, va a seguir trabajando el Señor en nuestra vida para darnos diferentes administraciones de libertad. Una libertad se obtiene cuando uno recibe el bautismo, como aquí está. Yo sé que en el libro de los Hechos se habla de que los bautizaban en el nombre de Jesús, pero luego los tenían que volver a bautizar o ponerle las manos encima porque no recibían el Espíritu. ¿Para qué hacer tantos procesos cuando lo podemos hacer de una? Bueno, aquí el Señor Jesús da la llave para que se lleve a cabo, y dice en Marcos capítulo 16 verso 15, ¿por qué tenían que ministrarles, hermano, con ese bautismo? Porque yo todavía hoy en día platico con personas que me dicen, por ejemplo, una señora ya de mayor de edad, estuvimos orando ahorita aquí por ella, ya ancianita, me consultó y me dice: mire, ¿cómo ve usted esto, verdad? Una persona acaba de bautizar a su hijo y agarró un padrino y una madrina para bautizar, pues ni casados están, ¿ves?
y ella tampoco está casada. Está con su pareja. Eso me suena a adulterio, o fornicación. Porque si le llaman pareja, no se le llama pareja, se le llama matrimonio. A la relación esposo y esposa se le llama matrimonio. Pero pareja se le llama al que no está casado, pero están juntados como si estuvieran casados. Y están queriendo ministrar cosas espirituales cuando son esclavos de su pecado. Y están en cautiverio. Entonces me decían, mire, debo de decirles algo. Claro, dígales, anúncieles que eso no está bien, que lo tienen que arreglar, que Dios no puede ser engañado. Y se están engañando a sí mismos pensando que le están dando una administración de liberación al niño, cuando ni siquiera ellos mismos son libres. Entonces, mire, aquí en Marcos capítulo 6, verso 15 dice así: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y si no, pues ya la condenación ya está encima, ¿verdad? Será condenado. ¿A qué? Pues si no se dejó salvar. Entonces es una parte importante que tiene que ser ministrada a una persona, que es la primera liberación. Liberado de la condenación eterna, salvo por la gracia en Jesucristo. Ahora, hay algo que todavía el bautismo hace, pero también tiene su límite. Es decir, fue hecho por Dios con un propósito, y es de que el que pueda creer pueda ser perdonado, pueda ser ministrado. Pero fíjese aquí, 1 Pedro capítulo 3 verso 21, fíjese lo que dice aquí: y correspondiendo a esto, el bautismo que ahora os salva, dice, no quitan la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de los muertos. Entonces el bautismo en agua tiene unas funciones, pero no todas. Una de las funciones es que dice que no le puede quitar a usted los deseos de su carne. Le puede perdonar, le puede lavar, pero no le puede quitar lo que está dentro, que es el deseo del pecado. Eso no lo quita el bautismo. Hay otra clase de administración que se necesita para eso, pero no la del bautismo en agua. Hay gente que piensa que porque ya se bautizó en agua ya está completo, y todavía no está completo. Todavía le falta que venga otra administración que lo trabajen por dentro hacia afuera. Entonces, dice en 1 Juan capítulo 5 y verso 6, Jesús, es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La Trinidad es un tema, hermano, que aún entre los que creemos en ella tenemos a veces como disertaciones, declaraciones acerca de la Trinidad. Y es por ello que se le llama también un misterio. Pero lo importante aquí es que lo podamos creer. Pero aquí el punto es que dice que vino Jesucristo mediante agua y sangre. Ahora, considerando el agua, lo consideramos el bautismo en agua. Pero considerando la sangre, es cuando uno recibe a Jesucristo, el perdón de sus pecados. Ahora, el bautismo no te da el perdón de tus pecados, te los lava. Pero lo que te perdona los pecados es la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quiere decir que una administración fue la que recibió los israelitas adentro de Egipto? Cuando pusieron la sangre, ¿sí? Pero la instrucción era que estuvieran adentro. Pero no recibieron el bautismo en agua hasta que salieron de Egipto. Eso es como decir, hasta que dejaron de vivir en la vida de la idolatría. Y entonces cuando atraviesan ese transcurso de desierto y llegan a donde está ese mar, y entonces pasan por el agua, ahí está el agua y la sangre. Aquí dice la Escritura que eso representa la salvación en Jesucristo. Pero todavía hay algo más que tiene que efectuar esto, y es que mire, Dios a nosotros nos perdona.
nuestros pecados y nos pide que los lavemos. Pero ahí empieza un trabajo apenas, porque es el nuevo nacimiento. Pero en ese trabajo hay cosas que tienen que venir más adelante. No se puede quedar una persona esperando que sea completo su santificación si solamente se bautizó. Porque es nomás como decir una tercera parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, y estamos hablando del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Entonces cada uno tiene sus ministraciones. ¿Quién es el que nos permite, hermano, que seamos libres de la condenación de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Pero fíjese ahora, Mateo capítulo 3 verso 11 dice así. Mateo capítulo 3 verso 11: yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Entonces quiere decir que un niño jamás va a poder arrepentir, porque es niño, ni siquiera sabe ni hablar. ¿Cómo se va a arrepentir? Pero el que viene detrás de mí, más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Son dos ministraciones diferentes. Uno es el bautismo en agua, otro es el bautismo con Espíritu Santo, y otro es con fuego. Decía alguien, nanita. Porque tiene su manera. Pero qué gloria tan linda, hermano, es cuando una persona se bautiza en agua y sale con la mentalidad de que ya no se va a ir a la condenación. Pero eso le da un aliciente para seguir adelante, esperando que venga el bautismo del Espíritu Santo. Lo necesita. Esto no es cuestión de que si algunos sí y otros no, es para todos. Mire, Él ¿quién? El Señor Jesús os bautizará con el Espíritu Santo. En una reunión estábamos orando, y entonces una hermana empezó a ver que bajó el Señor Jesús y se empezó a acercar a los que estaban orando, y a quienes les ponía su mano en su garganta empezaron a hablar en lenguas, porque escrito está: Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces en el bautismo del Espíritu Santo hay otra administración, pero esa ya no es por causa de la condenación, sino por causa de un cambio interno donde Dios empieza a trabajar en nuestra alma. Personas que tienen problemas en su alma, les cuesta trabajo ser bautizados con el Espíritu Santo y piensan que no es para ellos, pero no, lo que pasa es que hay algo en el alma que lo está bloqueando. Entonces la primera administración llegó al Espíritu, pero la segunda administración viene al alma. Y dice que tenemos chance de que venga Jesucristo. ¿Cuánto tiempo será eso? No sabemos, porque Jesucristo va a venir para el que ya partió de esta vida. Pero si esperamos hasta que Él venga, todavía hay tiempo mientras hay vida. Hay que procurarlo. Dile: Señor, aquí dice que tú bautizarás con el Espíritu. Bautízame a mí, Señor. Eso no lo puede hacer el pastor. Eso lo hace Él, el Señor. Ahora, le quiero llevar a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ya lo acabamos de leer ahorita, el verso 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y ahí dice que tenemos que estar completos. Ahora, ¿cuándo va a llegar el bautismo de fuego? Porque el bautismo con el Espíritu Santo dice que están todos reunidos y de repente empezó a soplar un viento recio que corría y todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas y a otros a profetizar. Entonces, eso es tan importante en nuestra vida porque empezamos a recibir una administración interna. Y en esa administración interna tenemos que saber qué propósitos tiene. Porque si nos damos cuenta lo indispensable que es, entonces acuérdese que es para estar completos en la santificación. No es de que, recibió el Espíritu, sí, cuando creí, pero la llenura, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Cuando ya queda completamente sumergido en el poder del Espíritu. Pero la cosa es mantenernos así. Y a veces, hermano, como que ya no nos mantenemos así. Los discípulos, por causa de la persecución que había con Herodes, llegó el momento en que estaban todos atemorizados
Porque cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaban la palabra con denuedo, con valor. Pero el enemigo bien sabe cuando tenemos temor, cuando tenemos el poder. Porque cuando tienes poder, tú lo confrontas, pero cuando te da miedo hasta te tapas con las cobijas. Cuando llega la noche, ay, como que si cubriéndose la cara se va a ir. Y no hay más que levantarse y decirle, vete en el nombre de Jesucristo. A mí no se me olvida el día que yo lo reprendí, hermano, mire, bajó un ángel. Yo sé que era un ángel porque nomás sentí que nos envolvieron así, salía un valor que no lo tenía. Pero se fue. ¿Pero por qué viene? Porque a veces hay temores. Porque a veces hay cosas que están en el alma de uno que están bloqueando el trabajo de Dios para que podamos ser llenos y para que se pueda completar la perfección. Pero hay otro bautismo que es el de fuego. Y entonces cuando usted considera a Pedro, dice él que la prueba de nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro con el fuego. ¿Qué le pasó a aquellos 3 jóvenes que estaban en Babilonia? Les probaron su fe. ¿Para qué sirve el bautismo en fuego? Voy a hablar en otra ocasión con más detalle de todo este bautismo de fuego, porque a veces nosotros ni pensamos, solamente creemos que porque recibimos el Espíritu Santo se nos pusieron las manos calientes y está el fuego de Dios en nuestras sillas, nos prendieron. Pero el bautismo es algo más todavía, que es medio, porque se va a evidenciar lo que tenemos de Dios. Va a ser probado para ver. Mire, un día yo me compré este anillito, ¿verdad?, para lo de la celebración del aniversario de boda. Pero de repente lo vi que parecía plata. Oro parece, plata no es. No, y entonces le dije a Martín, ve con un joyero, porque a mí se me hace que nos dieron plata por oro. Entonces le hicieron su frase, no sé si es oro, dijo. Yo dije, de la que se salvaron, de la que me salvé yo, ¿verdad?, que me hubieran dado plata por oro. Pero por medio de una prueba que le hacen, descubren si es oro genuino o no. Hay una manera de saber si la fe que tú tienes es genuina o no. Y la fe que yo tengo también. Y es cuando es puesta en el fuego. El fuego de la prueba. Así que dice la Escritura que si te hieren la mejilla derecha, pongas también la otra. Y a veces uno no se deja cachetear. Uno se pone al brinco. Y uno resiste y uno, dime que te diré. Y te voy a acusar con el pastor. Y le voy a decir a Donald Trump. Oiga, este asunto no es de andar yendo a acusar nada. Es de que se pruebe a ver si como cordero fuiste llevado al matadero y abriste tu boca sin engaño. Ay, hermano. Porque a veces hay personas que pasan tantas situaciones y le están dando probaditas a ver si ya está listo para el bautismo. Pruebas de fuego. La prueba de fuego de nuestra fe. Dificultades, adversidades, enfermedades, situaciones. ¿En dónde está la fe que tienes? Decepciones. Ay, hermano, hay gente que ya no va a la iglesia porque se decepcionaron de un pastor. Ahorita está saliendo en televisión de un pastor que lo agarraron y hizo averías en una familia, y a saber cuántos, dice Marty, que le echaron como 70 años de cárcel. ¿A cuántas personas no lastimaría con su ministración social? Está hablando de abusos de menores. No nomás pasa con los sacerdotes, también está pasando con pastores. Porque ahorita a esa gente que está pasando todo eso, ¿le van a quedar ganas de ir a la iglesia otra vez? ¿A confiar en otro pastor? Y es prueba de fuego. Pero no estamos aquí por los pastores, estamos aquí por el Señor. Porque el Señor es el que le dijo, cuando envió el ángel, le dijo, sígueme, vístete pronto, levántate, pero sígueme al ángel. No envió una persona. ¿A quién es a que tú estás siguiendo? ¿A quién es a quien estamos siguiendo? Al Señor, hermano. Yo no creo que estoy siguiendo a ver quién el que me va a dar la recompensa es Dios. Lo que tú estás haciendo, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, lo que estás soportando.
es porque Dios tiene algo mucho mejor y está siendo probado para ver si la fe que hay en ti es verdadera o no. Porque hay algunos que sucumben en la fe, en la prueba de fe. ¿No dice la Escritura que algunos van a ser probados y van a ser salvados como por fuego? Pruebas de fe. ¿Con qué te edificaron? Te edificaron con puras fiestas de la vida cotidiana. No sirve. Porque lo que necesitan es que seamos edificados con la palabra y con el fluir de los dones en medio de la iglesia. Porque de repente una palabra de ciencia, de repente una palabra de profecía, de repente, hermano, una palabra de sabiduría. Y eso nos va a ayudar a darnos cuenta, porque los dones tienen funciones. Y es preparar al pueblo. Que se vaya fogueando, que va resistiendo, que cuando va llegando la dificultad de cómo le vas a hacer en esto, profetiza. Hasta la profecía, ¿cómo la usas? Porque algunos tremendos la usan para sacarle dinero a la gente. Ahí, ¿cuál prueba de fuego? Pero que la empieces a hablar cuando ves que ya no hay camino, empieces a declarar: Dios me va a abrir paso y voy a ir en busca de este trabajo y Dios me lo va a dar. Me va a dar gracia delante de aquel que está ahí. Al rato me van a decir que por qué no me asocio con ellos. ¡Su nombre! Los dones tienen un papel bien importante en todo esto. No es de que si a unos sí se lo dan, a otros no se lo dan. Lo que pasa es que hay cosas que están en el alma y que están atoradas. Y dice el Señor: quiero que quites la basurita y te des cuenta que necesitas a completarte en espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a ser hasta la venida del Señor. Pero mientras nos dan probaditas. De repente alguien le dice: este tiene enfermedades de muerte. Dice el Señor: pero como cree en mí, vivirá. Y de repente salió de la condición de muerte para caminar en vida. Y hay hasta resurrecciones que se llevan a cabo antes del día de la resurrección, como pasó allá con Lázaro. Pero si tan solo puedes creer. ¿Y cómo está esa fe, hermano? ¿Cómo vamos a tener la fe para resucitar a un muerto si ni siquiera, hermano, podemos a veces soportar que alguien se burle de nosotros? De repente agarra uno y dice: ¿de qué bando son? Y somos del mismo equipo. Entonces el bautismo con fuego tiene que llegar también a su tiempo, pero mientras nos van metiendo a pruebitas de fuego. ¿Y puedes soportar esto? Hermanos, que lo que menos soporto es que me eche mentiras. ¿Y usted nunca le ha echado? Allá de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Sabe por qué a veces hay cosas que nos molestan tanto? Porque las traemos por dentro. Y cuando la vemos en alguien más lo queremos sacar, porque como no la podemos vencer internamente, lo queremos acabar por fuera, pero eso es algo de adentro. Y entonces, ¿por qué a veces somos tan exigentes? Porque sabemos que no estamos dando la talla. Y sentimos que tenemos que dar una talla, entonces exigimos que todos den la talla, menos nosotros. Y entonces dice el Señor: así no, necesito un trabajo por dentro. Y entonces dice: le voy a dar el bautismo del Espíritu Santo para que aguante. ¿Sabe que decía un hermano con una experiencia donde veía en un sueño cómo venía un ángel y venía, hermano, con una tremenda espada más filosa? Y entonces llegaba con la gente y venía y les abría aquí y les iba a circuncidar el corazón. Pero antes de que llegara el que traía la espada, llegaba otro con un bálsamo. Y llegaba y agarraba el bálsamo y le anestesiaba donde le iban a abrir para cortarle ahí, para circuncidarle el corazón. Era un sueño, ¿verdad? Ya que en los sueños todo se vale. Y entonces decía, y llegaba primero y le ponía el bálsamo. Ya cuando llegué le daban y le dolía. Y entonces dije: ¿qué es esto, Señor? Dice: la administración del Espíritu. Por eso los ministro con el Espíritu Santo, para que no les duela la circuncisión del corazón. Cuando le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Señor, aquí está mi corazón. Sí, pero todavía tiene ahí un montón de cosas que no deben de estar. Y entonces, para que no te duela, ahí te va el bálsamo. Y de repente llegas a un servicio y te toca el Espíritu tan tremendamente que sales adormecido, aleluya. Y te pisan los zapatos: no se preocupe, ten cuidado. Pero son sus zapatos: no se preocupe.
tanto fuera con unos zapatos nuevos, nomás porque me costaron $200. ¿Qué son $200? Sí, pues está anestesiado. O lo agarran sin anestesia. ¡Ay! Ahora me los paga. ¿Por qué la reacción es así? Por falta de anestesia, de bálsamo. Por eso el Señor a veces te ministra y sales tan bonito carácter, hermano. Sales de aquí, te quieres ir a comer, quieres invitar a todo el mundo a comer. Como aquel hermano que decía, donde yo como, todos comen. Y donde yo pago, todos pagan. Ya se le fue la opción. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Pero porque a veces tenemos unas reacciones tan así, porque necesitamos más bálsamo. Y dice el Señor, eso yo lo tengo preparado para la iglesia. Porque cuando le haga la prueba de fuego, no le va a gustar mucho. Entonces, mire, tenemos de aquí hasta que Cristo nos llame, hermano. Ya sea que por adelantado o cuando Él regrese, pero tenemos que salir completos. Y la última administración tremenda que decía un apóstol es cuando el hombre o la mujer somos humillados por la muerte, por la prueba del gusano. Santo, eso es una prueba de fuego tremenda. Porque dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la cizaña se va a atar en manojos y se va a echar al fuego, la purificación. Pero mientras, hermano, pruebas de fe tremendas como la de esos 3 jóvenes. ¿Cómo los purificaron? Porque dice que entraron atados. Y ahí en el fuego se le quemaron las ataduras. Pero es que andaba otro que andaba ahí, como el que llegó a visitar a Pedro allá en la cárcel. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque a veces nos pasan cosas desesperantes. Porque están poniendo la prueba en quién has puesto tu confianza. Si en las palancas que tienes con la autoridad o con tu manager, o tus confianza que tienes en el Señor. Ay, pero es que se está acercando la fecha. Y ni he estudiado para pasar la ciudadanía. ¿Y estás confiando en lo que te enseñaron o estás confiando en el Señor? Porque el que confía en el Señor, cuando llegue ahí temblando, va a salir regocijado. Porque lo auxiliaron. Pero qué, hermano, cuando se trata de un gasto grande, y ya viene el gasto grande, y no ha llegado la bendición para pagar el gasto grande. ¿Y en quién estás confiando? ¿En la provisión que llega de acá abajo de la tierra, que se te venda un carro, o en la provisión que viene de lo alto? Ay, hermano, pruebita ese fuego que nos van metiendo poco a poquito a cada uno. Y dice el Señor, ya aguantó el horno a 100 grados. Vamos a ponerle ahora 350 grados. Las que cocinan saben de qué hablo, ¿verdad? Abre el calentón, el horno a 350 grados y se le pone el pelo de negrito. Así, ¿verdad? Así bien chinito. ¿Por qué? Porque quema el pelo, aquellos le subieron 7 veces más. Ay, dice el Señor, hay un proceso. ¿Sabe para qué es la tribulación? La tribulación que está anunciada, para ver si realmente los cristianos son cristianos. Ay, Dios. Ay, Padre. Ojalá que seamos hallados para gloria y honra de su nombre. Pero la tribulación llega. Y no estoy hablando de la gran tribulación, porque para entonces ya nos fuimos con el Señor. Estoy hablando de la tribulación. La tribulación, la iglesia se va a dar cuenta cómo sucede. Pero cuando ya esté para aparecer el anticristo, la iglesia, como no ha creído en él, sino en Cristo, se va con el Señor. Al anticristo se lo van a creer, se lo van a dejar para los que no creyeron en Cristo. Prueba de fuego. Prueba de fuego, va a decir el Señor, ya está listo para la prueba de fuego. Ay, Dios mío. Y tal veces que le hemos dicho, Señor, bautízame con fuego. Ay, todavía no, Señor, mejor dame primero así, poco a poquito. Poco a poquito. Porque cuando metieron a ese Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron de una al horno. ¿Por qué? Porque no se quisieron postrar ante las imágenes. Hay gente que todavía no ha podido superar esa prueba de fuego. ¿Tú ya superaste la prueba de fuego con las imágenes? ¿O todavía tienes por ahí tu San Martín de Porres? Ni porque está negrito, ¿no? No soy discriminador racista o negrito de la quemazón.
los ídolos nada son, pero el Dios verdadero todo es. En Él somos todo lo que somos, se lo debemos a Él. Entonces, mire, al apóstol Pedro lo fueron llevando, liberándolo de una prisión y de otra prisión, hasta que por fin quedó libre y el ángel se fue. El Señor viene a hacer un trabajo con cada uno de nosotros y no se va a ir hasta que haya terminado su obra. No tenemos que dejarnos, tenemos que procurar, tenemos que cooperar. Mi mamá me decía cuando estaba chico, me decía, hijito Eduardo, no estás comiendo bien, dice el doctor que tienes anemia, y entonces te tengo que poner unas inyecciones, así que volteate y bájate el pantalón. Y luego saca una jeringa, hermano, de vidrio, así grandotote, con una hojota, y luego le hacía así delante de mis ojos, así para que saliera la gotita. Y yo estaba espantadísimo, de ahí le agarré pánico a las inyecciones de niño. Te tengo que poner esta, que te va a arder como si fuera chile. ¿De dónde saca eso? Dije, ¿dónde me quedé a asustar? No, era la verdad. Cuando me la puso, pensé que le metió lumbre. Era hierro, para que no estuviera anémico. Y cada 15 días te toca una. Yo no quería inyecciones de hierro. Pero para que esté listo, ¿por qué? Porque no me quería alimentar bien. ¿Quieres cebolla? No, sin cebolla. ¿Con jitomate? No, sin jitomate. ¿Con lechuga? No, tampoco lechuga. No, pues hermano, puro pan. ¿Qué nutrición? Unas inyecciones. Me dieron ganas de comer lechuga y jitomate y cebolla. ¿Por qué? Mejor la nutrición así, que ¿por qué la jeringa esa tanto que sabe? Enchilado. Y la cosa que ni de aquí, enchilado de acá. Por las inyecciones. Decía el Señor, a ver cómo van a salir de aquí con la prueba de fuego. ¿Quieres inyeccioncitas? ¿O quieres comerte el alimento nutritivo? La palabra de Dios que nos vaya guiando y que nos vaya poniendo en disposición y nos dejemos ministrar. Me decía mi mamá, pero tómenlo con mente de una mamá con un niño. Afloja la nalga, me decía. Porque me ponía yo así, se me va a romper la aguja. Y no quería saber de eso. Yo lo que quería salir corriendo. Pero no me salía hasta que aflojaba. Y entraba la jeringa, hermano. Me tenía que dejar ministrar la inyección. La iglesia se tiene que dejar ministrar. ¿Pero sabe qué pasa? Ya me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque no me gusta el jitomate. Es decir, la palabra. Es que a mí no me gusta eso de los dones. A mí eso de las misiones. No lo quiero saber. Dice el Señor, te va a tocar jeringa. ¿Qué prefieres? ¿Alimento o jeringa? Oiga, mejor la palabra. La palabra que nos va a nutrir en la fe. Amén. ¡A su nombre! ¡Gloria! Gloria, gloria, gloria. Así que el Señor tiene un trabajo de libertar a su pueblo. No creas que porque ya eres cristiano no te van a seguir ministrando. Te van a seguir ministrando igual que a mí. De repente situaciones, hermano, que dice el Señor, necesitas una buena inyección de fe. ¿Por qué? Porque no estás mostrando fe. A Pedro le dijeron, levántate pronto. A ver, párate pronto. No necesita inyección. Levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Me voy a dejar trabajar. Trabaja con mi vida como tú veas que es necesario. Pero ponme de tu bálsamo para que pueda resistir el trabajo que tengo que superar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Cuando venimos a Cristo le decimos, sí, Señor, haz mi vida nueva. Pero a la hora quiere uno correr. Pero como ya volviste a hacer otra vez, renovar el voto, así que vamos a estar preparados para lo que venga. Gloria a Dios. Si usted recibió algo por parte